Amén. Vamos a ponernos de pie para recibir la palabra de Dios. Voy a invitar a la pastora, a mi esposa, que lea la palabra, y voy a invitar a mi hijo que ore por la palabra para que Dios nos hable en esta hora. Así que pongámonos de pie, por favor. Vamos a levantar nuestras Biblias bien en alto y vamos a declarar que Dios nos va a hablar a nuestra vida. Digan todos juntos, fuerte. A ver, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 20, por favor. Vamos a leer del versículo número Hechos, capítulo 20. Vamos a leer del versículo número 17 hasta el 20. 17 al 20. Esos tres versículos vamos a leer ahora. Señor les bendiga, hermanos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Señor, pedimos que nos guíes el día de ahora con tu palabra. Bendícenos, ayúdanos a comprender. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Muy bien. Tomen asiento, por favor. Breve, conciso y preciso. Así se ora. Muy bien. Queridos hermanos, quiero esta hora tratar con ustedes una breve reflexión que tiene que ver con el tema involucrados en la visión de Dios. Involucrados en la visión de Dios. Tengo como objetivo enseñarles esta tarde la importancia de llevar el arca del pacto a nuestra casa y empoderar la visión de nuestra iglesia. El texto que hoy hemos leído, esta es una perla literaria del libro de Hechos de los Apóstoles. Es un discurso, uno de los últimos discursos del apóstol Pablo, precisamente cuando se está despidiendo de Mileto porque iba a Éfeso. Entonces él toca varios tópicos importantes a la iglesia y le habla a los líderes, porque dice el versículo 17: enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano tiene mucho que ver con obispo, episcopos, tiene que ver con presbítero, tiene que ver con líder, tiene que ver con coordinador, tiene que ver con aquellos que tenían un nivel de liderazgo dentro de la vida de la iglesia. Dice que cuando vinieron a él les dijo, ahí comienza desde el 18 todo ese precioso discurso que termina en el versículo número 35, porque después dice en el 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, entonces hubo gran llanto en todos. Pero veámonos
no voy a estudiar el discurso porque tiene tantas cosas ricas y maravillosas. Yo me quiero fijar en algunas nada más. Dice en el 18: ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. La vida cristiana no solamente tiene que ver con un discurso, la vida cristiana tiene que ver con una conducta. Pablo no les dice de entrada: ustedes saben cómo les he hablado. No. Dice: ustedes saben cómo me he comportado. El discurso más importante que podemos dar nosotros es el discurso de nuestra vida. Mire, hermano, yo alabo a Dios por los hombres y las mujeres chambrosas, porque lo hacen vivir a uno en santidad. Claro, se les va a caer la lengua, ¿verdad? Porque en vez de predicar el evangelio andan hablando tonterías. Pero esas viejas y viejos y jóvenes que no tienen nada que hablar, se andan inventando cada cosa. Pero ¿sabe qué? Bienaventurado soy cuando digan toda clase de mal mintiendo acerca de vosotros. Pero tiene que ver con la conducta, con el comportamiento. Tiene que ver como un pastor, un coordinador, un líder, una coordinadora. O sea, el discurso más importante que va a dar va a ser su comportamiento. ¿Están aquí, santos? Sigamos adelante. Versículo 19. Sirviendo al Señor. Ahí menciona 3 características con las cuales un servidor, un pastor, un coordinador, un supervisor, un líder, un anfitrión de una célula debe servir. Sirviendo al Señor, uno, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas. El servicio implica humildad, lágrimas y pruebas. Es tremendo, hermano, porque cualquiera podría pensar que venir a la iglesia es color de rosa, involucrarse y servir en el ministerio. Ay, es lo más grande, solo premios vamos a tener. No, implica lágrimas, implica pruebas. Entonces nosotros debemos de servir humilde. El que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Un día venían discutiendo los discípulos quién debería ser el mayor de ellos. Jesús tomó un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: el que quiera ser más grande, que se haga como uno de estos niños. ¿Están aquí, santos? Es decir, la humildad no tiene tanto que ver con ser una persona parca, con ser una persona misantrópica. O sea, es decir, la persona que se aísla de los demás. Una falsa humildad que miran para el suelo, pero es un egoísmo que andan escondiendo. La persona humilde es alegre, es simpática, no tiene resentimientos. La persona humilde es una persona que cae bien y se lleva bien con todos. ¿Están aquí, santos? El servicio tiene que ser con humildad, luego con lágrimas. En el retiro de los pastores que estuvimos todos nosotros, uno de los expositores nos dijo: y ustedes ya lloraron por la iglesia, porque si no han llorado por el ministerio, no aman verdaderamente el ministerio. Cuando dijo eso, yo me acordé todas las veces que he llorado por el ministerio. He llorado por diferentes razones, y han habido días que he pasado llorando continuamente, y lo digo sin mentira. Pero hermanos, solamente les quiero preguntar: ¿ustedes alguna vez han derramado una lágrima por el ministerio? Porque lo aman verdaderamente. Pues el ministerio implica eso, implica lágrimas, implica pruebas también. Hermanos, cualquiera podría pensar: ay, ser pastor como ellos, ser coordinador o ser líder o ser el pastor, qué bonito es. Eso lo tratan bien. Pasa por grandes pruebas, por grandes dificultades. Pero la Biblia dice: gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas, porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Si usted tiene pruebas por servir en el reino de Dios, la Biblia dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os insulten y digan toda clase de mal mintiendo. ¿Están acá? Entonces implica pruebas. Servir al Señor, el servicio se hace en humildad, con lágrimas y pruebas. Vamos ahora al siguiente versículo 19.
Dice el 20, perdón. Y como nada que fuese útil, he rehuido. Pablo está diciendo, yo no he abandonado, no he rehuido anunciarles y enseñarles. Anunciarles querigma, enseñarles didache, que tiene que ver con didáctica. Anunciarles y enseñarles, pero no quiero centrarme en la labor querigmática ni en la labor docente o magisterial, sino que quiero centrarme en el lugar donde Pablo enseñaba. ¿Dónde les enseñaba y anunciaba? ¿Dónde, hermano? Públicamente y por las casas. Digan conmigo, Pablo predicaba públicamente y en las casas. Así es. Entonces, hermanos, desde ahí podemos sacar la importancia que tiene el poder entender la labor de predicar en una casa. Quieren que les diga algo con todo mi corazón. Hay una profecía en el libro de Isaías que yo creo que se cumplirá un día. Así dice: la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Yo creo firmemente eso. Para eso es importante que nosotros nos convirtamos en megáfonos del evangelio, que nosotros seamos decodificadores de la palabra, que nosotros seamos los conductos por los cuales fluya la palabra de Dios a la iglesia. Y ahí la importancia de las células. Dice Pablo: yo les he enseñado públicamente y en las casas. Las células o reuniones familiares, columnas, penieles, altares familiares o como se le llamen, son, queridos hermanos, la visión celular, son la columna vertebral de una iglesia. ¿Qué es una célula? Una célula es grupos pequeños integrados por personas que se reúnen una vez por semana como mínimo, con el ánimo de desarrollar un crecimiento integral centrado en la palabra de Dios. Es tan sencillo eso. Una vez a la semana, 50 minutos o una hora, se reúne en su casa, en su negocio. Si no hay mucha gente, pues usted solo y su familia. ¿Qué hace? Ora, canta un himno, lee un salmo, oran por las necesidades, leen la palabra y están en comunicación. Eso es una reunión familiar. Ahora, en estos grupos hay personas que intervienen. Primero está el anfitrión. El anfitrión es el que facilita el lugar. Es el dueño de la casa, el dueño del negocio, el dueño del taller. Es el qué sé yo, el que proporciona el lugar. Luego está el líder, la persona capacitada para dirigir la célula. Alguien me dijo una vez: pastor, yo quisiera tener una célula, pero tengo miedo predicar. Hermanos, ¿qué miedo le va a dar predicar? Solo hable del texto que ha leído. Si aquí les van a dar la guía. Si no predican, lean la Biblia y oren. Cuenten las maravillas de Dios, pero tengan el arca del pacto en su casa. Luego está el asistente, quien es el mano derecha del líder, o le llamamos el Timoteo, que se está preparando para ser un nuevo líder, alguien que dirigirá la reunión familiar. Después están todos los participantes que son miembros de la familia, invitados a una reunión familiar. ¿Cómo se abre una reunión familiar? Un día usted se inventa, se inventa la celebración de un no cumpleaños. Hace unos sándwiches, horchata o fresco de chan, de mosquitos, invita a todos y diga: vengan, vamos a celebrar algo. Y cuando esté toda la gente ahí, usted le dice: permítanme orar, invitado a un hermano de la iglesia que nos quiere dar una palabra de Dios a nosotros. Hace la oración y luego después invitan para que a esa misma hora entre semana, que no es día del culto, usted se reúne en esa casa. Las células, queridos hermanos,
constituyen pequeños centros de enseñanza de las Escrituras de una manera sencilla y práctica, donde los asistentes son edificados, incluyendo semana tras semana todos los que son ganados para Cristo. No podríamos tener una iglesia como esta solamente con medios de comunicación, solo con buen predicador, solo con un edificio tan lindo y con parqueo. El éxito de esta iglesia es la visitación de Dios y hombres y mujeres que van al campo a darlo todo para su Dios, a dar de gracia lo que de gracia han recibido. Las células son el futuro de la iglesia. Si lo creen, díganme un amén. Gloria a Dios. Ahora, este principio de las células se conserva desde los tiempos de la iglesia primitiva, cuando el crecimiento de las congregaciones se dio precisamente a partir de las células. Alguien me podría decir, ¿y quién inventó las células? Creo que el gran, llamémosle así, referente de células es el pastor Paul Yogi Cho de Corea, pero que el que tiene la iglesia más grande del mundo, 1 millón de miembros. Pero no es él. Las células nacieron en la Biblia. La casa Dios ministraba. Dice el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Cómo se multiplicaba? Grandemente. Eso quiere decir, hermanos, que el número crecía. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, al final, 3,000 personas se convierten. Capítulo 4, 5,000 personas en una sola predicación. Esa gente fue llevada a reuniones familiares. Por eso Pablo les dice: como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Fíjense ustedes que Jesús, hermanos, vayan a Mateo, por favor. Mateo capítulo 9. Me interesa que le vean esto, para que vean ustedes que está fundamentado en la palabra de Dios. Jesús iba al templo, pero raras veces ministraba en el templo. O sea, no hay un milagro nada más de todos los milagros he registrado únicamente en el templo. La mayoría de las prácticas, la estrategia de Jesús es que Él ministró constantemente en las casas. El ministerio público de Jesús está asociado, y el de los apóstoles asociado a las casas. Jesús obtuvo el mayor número de seguidores ministrando en las casas. Vayan a Mateo capítulo 9, versículo 9. Cuando lo tengan, díganme amén, hermano. Dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Jesús le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Miren el 10. Aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a él, junto con Jesús a la mesa y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos y los discípulos dicen: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Miren la respuesta de Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué dice? Al arrepentimiento. ¿Dónde dijo Jesús esta enseñanza? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el escenario, hermano? Estaba en una casa. Jesús ministró continuamente en una casa. Publicanos, ladrones, prostitutas, los parias de la sociedad, los marginados, la gente que había recibido el menosprecio de la sociedad judía. Recibían a Jesús en sus hogares, y Jesús lo ministraba en la casa.
Miren ustedes qué interesante. Pero no solamente ganaba almas en las casas como nosotros lo hacemos, sino que Jesús obraba sanidades en las casas. 9:23, Mateo 9:23. Denle vuelta a la página. Dice la Biblia, vamos a leer el 23. El contexto del pasaje es cuando llega a ver la niña, la hija de Jairo, que estaba muerta, y miren cómo la resucita. 23. Al entrar Jesús en la casa, ¿dónde entró Jesús? ¿De quién? Del principal de la sinagoga. Se llamaba Jairo, por cierto. Al entrar Jesús en la casa del principal de la sinagoga, viendo los que tocaban las flautas y la gente que hacía el alboroto, había duelo, porque en un cuarto estaba la niña ya muerta. Les dijo Jesús: apártense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró Jesús, tomó de la mano a la niña, y la niña, ¿qué dice? Se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Queridos hermanos, milagros, sanidades fueron operadas por Jesús a lo largo de su ministerio en las casas. Las casas se convirtieron en lugar a los que la gente acudía para ser restaurados física y emocionalmente. Si usted tiene una reunión familiar, si usted abre una reunión familiar, su casa será una casa donde los pecadores, publicanos verán la salvación, pero también Dios obrará milagros, prodigios, señales, portentos en su casa, porque el mismo Dios que adoramos en el templo es el mismo Dios que adoran en su discipulado. Gloria al Señor. Entonces noten ustedes cómo Jesús lo hizo. Ahora, Jesús continuamente ministró, predicaba en las casas, operaba sanidades, pero también Jesús usó las casas para formar a sus discípulos. Vayan ustedes a Marcos capítulo 9. Vamos a hacer un recorrido rápido por los evangelios para que ustedes puedan rápidamente agarrar lo que yo les estoy diciendo. Marcos capítulo 9. Bien, ¿lo tienen listo, santos? Versículo 33. Dice: llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, ¿dónde estaba? En casa. Le preguntó a sus discípulos: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sentó en la casa, llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Noten ustedes, Jesús, el Señor Jesucristo, inmediatamente que eligió a sus 12 discípulos, los dedicó mucho tiempo para formarlo, para transmitir su carácter en ellos. Jesús fue un verdadero rabino, y el rabino tenía discípulos, y los discípulos le seguían donde quiera que ellos iban, pero la mayor parte de tiempo lo aprovechó para compartir con ellos en sus casas. Nuestras casas pueden ser motivo para enseñarles la palabra de Dios. Mi esposa me contaba, tenía una célula con un grupo de mujeres, y estaba con ellas, les predicaba la palabra, oraba, trajo casi a todas esas mujeres, las trajo a un encuentro. Algunas de ellas católicas, apostólicas y romanas. Nunca mi esposa le dijo: no vayan a la iglesia. No, ustedes oigan la palabra, vengan a la reunión familiar y estén acá. Pero una de ellas, después del encuentro, le llamó y le dijo: Verónica, necesito ir a la iglesia. Voy a la misa y cuando oigo necesito escuchar palabra de Dios. Miren ustedes cómo la salvación había llegado, cómo se estaba enseñando, cómo se estaba la gente aprendiendo de Biblia.
Hermanos, Jesús usó las casas para formar a sus discípulos. Ya van tres realidades que hacía Jesús en la casa. Uno, Jesús llamaba a los pecadores al arrepentimiento en las casas. Dos, obraba milagros, señales, prodigios y portentos en las casas. Tres, Jesús enseñaba en las casas. Déjenme darles un último versículo. Vayan por favor a Mateo capítulo 26, versículo número 17. Precisamente la Santa Cena se compartió por primera vez en una casa. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua, la Pesach, la última cena? Y Jesús le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Dónde iba a celebrar la Pascua con los discípulos? En una casa. Noten ustedes, queridos hermanos, Jesús mismo instituyó la Santa Cena, que fue una de las ordenanzas que nos dejó Jesús a sus discípulos y a nosotros. La constituye uno de los principales actos conmemorativos de la iglesia, la cena del Señor. Pues la cena la celebró en una casa. Quiero hacerles una sugerencia. Si ustedes tienen enfermos en su casa que no pueden salir o algo, inviten a uno de los pastores ordenados a la célula y dígale: pastor, queremos que ahora nos sirva la Santa Cena en nuestra casa. Se puede hacer. O sea, en una casa nació la cena del Señor. Entonces noten ustedes la importancia de tener la cena del Señor, de tener una reunión familiar. Ahora, si ustedes van al libro de Hechos de los Apóstoles, vayan ahí rápidamente, capítulo 2, verán precisamente, hermanos, que la iglesia del Señor nació en una casa. El Espíritu Santo se derramó por primera vez en una casa. Mire lo que dice el versículo 1, capítulo 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice? Toda la casa donde estaban sentados. Y ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos lindos, en una casa Dios puede visitarnos. En una casa la gente se puede convertir. En una casa pueden haber milagros. En una casa hay enseñanza de la palabra de Dios. En una casa se instituyó la cena del Señor. En una casa puede haber un nuevo Pentecostés en la vida de la iglesia. Ahí los puede visitar el Espíritu. Ahí puede estar el Espíritu. Por eso, tener una reunión familiar equivale a tener el arca del pacto en nuestra casa. Hermanos, seamos obedientes a la iglesia. Les voy a decir algo. En esta iglesia hay muchos hermanos lindos que yo les amo. Hay muchos servidores que yo les amo. Hay muchos pastores que les amo, diáconos que les amo. Pero si no me obedecen a mí, obedezcan a la palabra. Abran una reunión familiar en su casa para que sean bendecidos. Lleven el arca del pacto a su casa. Si la casa de Obed-Edom fue bendecida en tan solo 3 meses que tuvo el arca, usted también puede ser bendecido si abre su casa para que sea una puerta al cielo y casa de Dios. Alaben al Señor ahora. Aleluya. ¿Están conmigo, santos? El día de Pentecostés, entonces, estaban en el aposento alto, que era una casa, y ahí un grupo de hombres y mujeres, 120 habían, fueron llenos y fueron visitados por el Espíritu Santo de Dios. Visitados y llenos. También en las casas podemos ser visitados. La iglesia precisamente se fundó en una casa. Miren ustedes, capítulo 2, versículo número 46. Dice la palabra, 42, perdón. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros,
y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos hasta el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿Dónde? En las casas. ¿Dónde se reunía la gente? En el templo y en las casas. Hermanos lindos, aprendan esto. Tengan la visión de Dios en el templo. Vengan, abramos del pozo, tengamos esta gran fiesta, pero luego tengamos un alimento espiritual en la casa. Vamos a hacer un experimento a ver si están vivos, para que no se vayan como hermanos que fueron a hacer un mandado urgente. Ellos me habían pedido permiso a mí. Ya termino. Cuando digamos en el templo, ustedes se van a pegar aquí en las rodillas con las dos manos. A ver, pónganse, siéntense bien. En el templo y por las casas con los pies. A ver, la iglesia primitiva predicaba en el templo y por las casas. Excelente. Una vez más, leamos el texto. Dice el versículo 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo y por las casas. En el templo y por las casas. Por las casas y por el templo. Por el templo y las casas. Templo. 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 Eso, muy bien. Entonces, ¿dónde se hacía la obra de Dios? Por el templo y por las casas. Así fue. Podemos leer un montón de textos, pero yo quiero terminar precisamente el mensaje de esta hora. Abrir la puerta de una casa para que funcione una célula equivale a llevar el arca de Dios a ella, a una casa, para que desde ahí irradie con la luz del evangelio a todo el vecindario. Me contaban una historia que me encantó. Se abrió hace 15 días una célula aquí por el Plan del Pino, por la ciudadela Don Bosco. Y de repente habían en la reunión familiar como 25 gentes, que no es conveniente que haya mucha gente, porque entonces hay que partir ya la célula. Pero el punto es que los vecinos oyeron que estaban cantando. Y hermanos, la gente vino, los vecinos llegaron. ¿Y qué hay acá? Quédense. Empezaron a oír la palabra. Y ese día toda una familia recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Queridos hermanos, el tener unas células, el Señor nos está encargando mucho a nosotros. ¿Por qué son importantes las células? Hermanos, el éxito de esta iglesia está en la visitación de Dios, pero en el trabajo incansable que como hormigas hacen en cada pasaje, en cada barrio, en cada colonia. Para mí es maravilloso pensar que entre semana el TAI está ya en la Santísima Trinidad, en Majucla, en Mariona, en Lourdes, en Merliot, en Santa Tecla, en La Campanera, en La Altavista, en Chancayo, allá en Perulapía, en San Martín, en Santa Lucía, en el Matasano, a donde sea, que ahí está la gente. Eso es crecimiento. Segundo, ¿por qué es importante la célula? Las células permiten el pastoreo persona a persona. Hermanos, una iglesia como esta, si yo como pastor quisiera visitar la casa de ustedes para ir a bendecirlos, me tardaría, ¿se imaginan aquí? Si yo fuera a una casa por día, en un año visitaría 365 casas. Hermanos lindos, solo en este módulo quizás hay eso. Entonces no se puede. ¿Se imaginan que en esta iglesia sean, para poder visitar, digamos, unas 1000 personas? Tendría que pasar 3 años y medio y trabajando todos los días, hasta días domingo y días de asueto y todo lo demás, para visitar 10,000 personas del TAI. Yo me tardaría un aproximado de 12 años visitando cada día a una persona.
Pero con esto yo no puedo visitarles. Pero ahí está mi hermana Ernestina, ahí está Julio, ahí está David, ahí está Nati, ahí está Martín. Y ellos tienen sus supervisores, y los supervisores tienen sus líderes, y así los visitan. Yo me doy cuenta de todo lo que pasa en la iglesia por este método piramidal, porque me viene la información a mí, como me viene la información semanal. Hermanos, déjense pastorear, vayan a una célula. Las células son importantes porque son pequeños grupos que permiten el fortalecer la iglesia. Las células son importantes porque son una forma de suplir la necesidad de cada persona. Yo no puedo saber lo que está pasando, pero si un pastor de ellos viene y me dice: pastor, hay una hermana que está pasando por una dificultad económica bien seria, yo le conozco, le cortaron la luz y en lo oscuro ahí hacíamos una reunión familiar y debe tanto de luz, ¿cree que le podemos pagar? Ya hemos hecho actos así, ayudar a enterrar hermanos que se han muerto, que no tienen ni siquiera para comprar una caja. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Por medio de la comunión. Una mega iglesia como esta sería antibíblica si no tiene células. ¿Por qué antibíblica? Porque solamente sería el grupo de gente que llega a un show, paga por el show y se va y viene el otro domingo. Pero si tiene un discipulado, si tiene células, si tiene encuentros, posencuentros, academias, lanzamientos, tiene gente que los está pastoreando, esa es una iglesia bíblica de acuerdo al corazón de Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están acá, santos? Aleluya. Termino con esto. Llevar una célula, abrir una célula en la casa, equivale a llevar la bendición de Dios. Mucha gente, yo sé, no quiere abrir una célula porque tiene mal testimonio donde vive. Claro, ¿cómo va a estar cantando el día viernes? Alabaré, alabaré. Sí, el día sábado en la noche está cantando el hermano Vicente Fernández, los hermanos Bukis, los hermanos Jonis, y de repente hay una gran fiesta ahí, hermanos. Claro, entonces es más fácil venir al anonimato y sentarse en la llanura y nadie lo conoce. Aunque usted dice que no lo conocen, pero ya lo tienen bien guachado, como dicen los salvadoreños. ¿Sabe qué? Cuando usted sale el día domingo, como a las 2:30, 3, que va saliendo de su casa, aunque no traiga la Biblia así, aunque la traiga en una bolsa de la despensa o del Super Select, así escondida, las vecinas, las viejas chambrosas, están viendo por la ventana y llaman a la otra y le dicen: mira, vení, mira, vieja hipócrita para la iglesia, mira qué va a hacer. Eso dicen. O de los muchachos, ¿saben qué dice? Mira, oye, ese palile, y que no estaba fumando un monte ayer, ese baboso ahí. Sí, es que a quitarse la goma va, la goma moral que tiene el loco, ¿me entiendes? Pero claro, no damos testimonio. O usted tiene una célula y llega bien a tranca a la casa y después va a estar invitando a sus vecinos: vengan, hermanitos, a la reunión familiar. No, hombre, le van a decir: invítenos a chupar, hombre, mejor, ¿verdad? O sea, que me está invitando usted a que vaya. Pero hermanos, el Señor no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Si abren una reunión familiar, les aseguro que eso les va a motivar y a impulsar para que den buen testimonio en medio de su casa y en medio de su comunidad. ¿Están acá, santos? Si alguno de ustedes tienen hogares desintegrados, problemas familiares, si algunos de ustedes tienen enfermos, si algunos de ustedes tienen espíritus que los están atando en su casa, abran una reunión familiar y permitan que el arca del pacto llegue a ese lugar, y les aseguro que Dios va a cambiar, a transformar y a restaurar esa familia que ha decidido abrir su puerta para Dios. Amén y amén. Pónganse de pie, por favor.
Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.